Buenos días chicos y bienvenidos a la clase de hoy lunes 18 de mayo del módulo de gestión financiera. Bien, prácticamente ya estamos a puntito de acabar el curso, así pues nos adentramos en la parte final de la unidad 10 de la selección de inversiones. Hasta ahora habíamos empezado a ver los métodos de valoración de inversiones. La semana pasada estudiamos los métodos estáticos, que se caracterizaban porque no tenían en cuenta el factor tiempo, y esta semana vamos a terminar con los métodos de valoración dinámicos, que se caracterizan porque estos métodos sí que tienen en cuenta esa cronología de los flujos de caja de la que hablábamos. Bien, vamos a empezar a especificar las características básicas un poquito de una manera más detallada de los métodos de inversión dinámicos. Bien, son criterios que sí tienen en cuenta la cronología de los flujos de caja, actualizándolos o descontándolos de manera que homogeneizamos las cantidades de dinero percibidas en distintos momentos del tiempo. Bien, cuando hablo de homogeneizamos las distintas cantidades de dinero, me refiero a que hacemos que esas cantidades tengan alguna característica en común que nos permita poder compararlas. En particular, cuando nosotros actualizamos o descontando, recordamos un poco el tema de la capitalización simple y el descuento. Cuando hablamos de actualizar o descontar, es llevar un capital futuro a un momento presente, es decir, calcular un capital inicial, ¿vale? Entonces, si todos los capitales, tenemos un capital en el año 1, otro en el año 2 y otro en el año 3, si los homogeneizamos quiere decir que trasladamos cada uno de ellos al momento 0. Entonces, si están en el momento 0, como valen, o sea, ahí tienen una característica en común, entonces sí que nos permite compararlos, ¿vale? Bien, más cositas. Estos modelos de inversión dinámicos sí que es verdad que parten de un planteamiento mucho más realista que los anteriores, ya que suponen que el sujeto decisor manifestará en la mayoría de los casos una preferencia por las cantidades obtenidas en el momento presente respecto a las que se puedan obtener en un momento futuro. Obviamente yo siempre voy a preferir el dinero que yo tenga hoy que lo que pudiera tener en un futuro. Bien, aunque existen varios métodos de inversión dinámicos, he seleccionado los tres más conocidos, por así decirlos. Tendríamos el valor actual neto, el VAN, la tasa interna de rendimiento o de rentabilidad, como queréis llamarla, que es la TIR, y el plazo de recuperación descontado o payback descontado. Este último es un método muy similar al payback que ya conocíamos de los métodos estáticos, solo que vamos a tener que actualizar los flujos de caja, ¿vale? Es un pequeño cambio. Bien, en particular, en la práctica, los más utilizados son el VAN y el TIR, ¿vale? Pero bueno, como ya conocíamos el payback en estático, vamos a aprender también a calcularlo en dinámico. Vamos a empezar con el valor actual neto. El valor actual neto de una inversión es igual a la diferencia entre el valor actualizado de los cobros esperados y el valor actualizado de los pagos previstos, es decir, el valor actualizado de los flujos de caja de cada periodo. Para el cálculo vamos a utilizar la tasa de coste de capital de la empresa, ya que esta será la medida de rentabilidad a la que renunciamos para invertir en el proyecto que estamos valorando, ¿de acuerdo? Bien, conocidas las variables, que ya las sabemos por los métodos anteriores, donde I sub 0 sería el valor del desembolso inicial, C sub K los flujos de caja que calculamos como cobros menos pagos de cada periodo, K el coste de capital que comentábamos aquí y N el número de periodos que dura la inversión. Sabiendo esto, tendríamos la siguiente fórmula para calcular el valor actual neto, ¿vale? Si os dais cuenta, nos dice que el VAN es el valor actualizado de los cobros menos los pagos, ¿vale? En el numerador, aquí tenemos el flujo de caja 1, que sería igual a los cobros del periodo 1 menos los pagos del periodo 1. Y entonces este valor ahora lo actualizamos, ¿vale? Si os acordáis del tema de la capitalización compuesta,
Aquí tendríamos la fórmula que sería la equivalente a la de calcular un capital inicial. Acordaros que antes lo que decíamos es que homogeneizábamos cada uno de los capitales. ¿Qué significaba homogeneizar? Trasladarlos todos a un momento inicial, en este caso al momento cero. Esto equivaldría a, sabiendo todos los capitales, calcular el capital inicial de cada uno de ellos. Es decir, ahora nosotros tomaríamos este flujo de caja como si fuera nuestro capital final y si os dais cuenta aquí tenemos la fórmula de un capital inicial en capitalización compuesta, ¿vale? Donde capital inicial es igual a Cn partido 1 más i elevado a n, ¿vale? Capital final partido 1 más i, que es nuestra tasa de descuento, elevado a n. Aquí será 1, aquí será 2, 3, sucesivamente, ¿de acuerdo? Simplemente os digo esto porque es una forma muy facilita de acordaros de la fórmula, ¿vale? La veis muy larga, pero en realidad es fórmulas de capitales iniciales de capitalización compuesta. Vale, entonces, si aquí os dais cuenta, tenemos el valor de la inversión del desembolso inicial en negativo y vamos sumando cada flujo de caja actualizado, ¿de acuerdo? Bien, creo que no lo he comentado antes, pero el valor actual neto lo que nos proporciona es una medida de la rentabilidad absoluta neta del proyecto. Entonces, pueden pasar dos cosas cuando nosotros calculemos el VAN: que nos salga mayor que 0 o que nos salga negativo inferior a 0, ¿vale? En el caso de que nos salga mayor que 0, esto implicará pues, que la realización del proyecto nos va a permitir recuperar el capital invertido y además obtener un beneficio neto en términos absolutos igual a la cantidad expresada por el VAN. Es decir, si el VAN nos da 1.300, va a significar que esa inversión nos va a proporcionar un beneficio de 1.300 euros, ¿vale? En el caso de que el VAN nos diera negativo, inferior a 0, querría decir que el proyecto no debería llevarse a cabo porque si lo hacemos, la empresa vería reducida su riqueza al incurrir en unas pérdidas netas igual a la cuantía del VAN. Es decir, si nos da el VAN menos 1.300, quiere decir que si nosotros llegamos a realizar esa inversión, vamos a incurrir en unas pérdidas de 1.300 euros, ¿de acuerdo? Vale, seguimos con la tasa interna de rendimiento o de rentabilidad TIR. Esta tasa mide la rentabilidad relativa de un proyecto y sería el tipo de actualización o de descuento que iguala a 0 el VAN de una inversión. Es decir, para calcular la TIR tomamos la fórmula del VAN, la igualamos a 0, ¿vale? Como veis. Y en este caso, así donde antes poníamos K, que era el coste de capital, en el caso de la TIR vamos a poner R, que sería la TIR, y en este caso esta R va a ser nuestra incógnita. Aquí vamos a tener un problema para su cálculo, puesto que si tenemos una inversión de 2 periodos, no va a haber problema, porque nuestra incógnita, al final, calculando y operando, nos saldrá una ecuación de segundo grado. El problema vendrá cuando tengamos una inversión de más de 2 años. Entonces, como ahí nos saldrá una función de X grado, calcularlo a mano va a ser prácticamente imposible. Por lo tanto, nos veríamos obligados a calcular la TIR utilizando hojas de cálculo. Bien, la TIR nos indica la tasa mínima de rentabilidad que se debe exigir a un proyecto para tomar la decisión de aceptarlo o rechazarlo. Es decir, tenemos que comparar, una vez calculada esta ecuación, la R con la K, con el coste de capital que nos hayan dado en el enunciado, ¿vale? En el caso de que la R sea superior a la K, entonces ahí sí que diremos que sería viable realizar el proyecto, ¿vale? Ya que la R es superior a la tasa exigida por el inversor, ¿vale? Si K es el coste de capital, que sería la tasa mínima que exige el inversor, obviamente la R nos va a tener que salir superior para que valga la pena realizar ese proyecto, porque nos va a dar más rentabilidad que la K, ¿de acuerdo? Bien, entonces aquí resumimos.
Si la TIR es mayor que K, el proyecto se realiza. Si es menor que K, el proyecto no se realiza, lo rechazamos. Y en el caso de que sean iguales, que es bastante complicado que coincidan, el proyecto nos sería indiferente, aceptarlo o rechazarlo. Bien, cuando tengamos varios proyectos a comparar, que es lo más común que se nos va a plantear en nuestros ejercicios, así como elegíamos el que tenía un mayor VAN, en este caso también elegiremos el que tenga la mayor TIR, ¿vale? La mayor tasa de rentabilidad. Bien, vamos con el payback descontado. El payback descontado sí que es verdad que nos viene a solucionar uno de los problemas del payback del método estático, y era que no actualizaba los flujos de caja. Entonces, en este caso sí que los vamos a actualizar. Por tanto, el payback descontado sería el periodo de tiempo que tarda en recuperarse en términos actuales el desembolso inicial de la inversión. Acordaros que el VAN nos va a dar en términos absolutos una cantidad, la TIR nos va a dar un porcentaje y el payback descontado nos va a dar periodo de tiempo, ¿de acuerdo? Acordaros que nos daban años o meses. Vale, para calcularlo, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Vamos a tener que cada flujo de caja lo vamos a tener que ir actualizando periodo a periodo hasta que alcancemos el desembolso inicial de cada inversión, ¿vale? Vale, vamos a hacer un ejercicio y lo vamos a resolver de las tres formas posibles. Partimos de nuestro ejercicio que ya empezamos a hacer con los métodos estáticos, solo que en este caso añadimos que el coste de capital de la empresa es del 6%. Bien, si empezamos calculando el VAN, aplicamos la fórmula, ¿vale? Y entonces, realizando los cálculos, sería este el resultado. El VAN de la inversión A sería menos 100.000 en negativo más cada flujo de caja actualizado, es decir, 40.000 partido 1 más 0,06 elevado a 1. El siguiente, 60.000 partido 1 más 0,06 elevado a 2, porque estamos en el periodo 2. El siguiente flujo elevado a 3, el siguiente a 4 y así sucesivamente con los tres periodos. ¿Vale? Los resultados los tenemos aquí. A mí me interesa que el VAN lo calculéis a mano, pero como os voy a enseñar a calcular la TIR en hojas de cálculo, obviamente pues también os voy a enseñar a calcular el VAN, ¿de acuerdo? En el libro tenéis un ejemplo que lo resuelve con Excel. Entonces, como en el libro lo tenéis en Excel, yo os voy a enseñar a hacerlo con hojas de cálculo de Google, es decir, con Google Sheets. Y aunque bueno, vais a ver que si lo sabéis hacer con Excel, lo vais a saber hacer con Google Sheets y viceversa, ¿vale? Así que no os preocupéis. Vale, vamos allá. Bueno, en este caso veríamos que como tendríamos que elegir el VAN de mayor cuantía, ¿vale? Obviamente entre 1.500 euros, 10.700 y pico y 60.000 escogeríamos, de acuerdo con el criterio del VAN, elegir la inversión A. Vale, vamos a esta hoja de cálculo. Vale, tenemos aquí nuestra tabla y tenemos nuestro coste de capital. Entonces, para calcular el VAN, acordaros que el VAN era el valor actual de cada flujo de caja. Así pues, me voy a situar en esta celda, me voy a ir a funciones, voy a seleccionar las financieras y dentro de financieras voy a escoger el valor actual, ¿de acuerdo? Vale, entonces, en primer lugar pondré el 0,06. Lo voy a hacer fijo para luego poder arrastrar la fórmula, lo hago fijo apretando F4, ¿vale? Ese sería el primer valor, pongo punto y coma y ahora señalo el conjunto de valores que quiero actualizar, que sería desde el flujo de caja 1 hasta el último. Le doy a Enter y ahí tengo mi valor actual, ¿vale? Voy a arrastrar la fórmula y como tengo la K fija, no se me va a mover y se me calcula, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Que esto es el valor actual, pero no es el valor actual neto. Para calcular el valor actual neto le tengo que restar el valor del desembolso inicial. Por lo tanto, añado una formulita que sería el valor del desembolso, como lo tengo en negativo, pues le sumo el valor actual. ¿De acuerdo? Y aquí veis que me da exactamente lo mismo
que he calculado a mano, 60.000, 10.000 y 1.581. Volvemos, 60.000, 10.000 y 1.581. Sí que es verdad que me he comido los decimales, los añado y ya está. Vale. Vamos a volver al cálculo para calcular la TIR. Vale, vamos allá. Ya tenemos el van, vamos a ir a por la TIR. Tenemos nuestro cuadro, recordamos que la fórmula de la TIR era aquella que hacía el valor actual neto igual a 0. Por lo tanto, para plantearlo tendría que hacer estos cálculos. Sería igual que el van, pero donde yo ponía el 0,06, en este caso va a ser mi incógnita, que va a ser la R. ¿Veis? Entonces aquí, como me sale una ecuación de cuarto grado, incluso aquí de quinto grado, no lo puedo hacer manualmente. Volvemos a la hoja de cálculo, ¿vale? Bien, me sitúo en una columna nueva y entonces en este caso vuelvo a funciones, voy a finanzas y aquí selecciono la opción del TIR, ¿vale? Para calcular la función del TIR únicamente voy a seleccionar desde la inversión inicial hasta el último flujo, ¿de acuerdo? No selecciono el 0,06 porque ahora es acá, que ahora es mi R, es mi incógnita, ¿vale? Por lo tanto, ¿veis? Aquí me sale un porcentaje, arrastro la fórmula y me sale. Entonces, voy a trasladar estos datos a mis cálculos de la presentación. Recordamos 30,77, 14,9, 7,71. Vale, vamos allá. 30, 14,93, 7,71. En este caso, recordamos que la TIR tendría que escoger aquella inversión en la que R supera a K. Mi K era 0,06, que pasado a porcentaje es un 6%. Por lo tanto, veríamos que podríamos aceptar las tres inversiones. ¿Por qué? Porque las tres son superiores al 6%. Vemos que la C la pasa justita, pero sigue siendo superior. Entonces, de las tres que han pasado, seleccionaríamos la que tiene mayor TIR, que en este caso es la A. Entonces, en este caso, tanto el van como la TIR nos va a dar la misma solución, ¿de acuerdo? Podría ser que por el van nos salga seleccionar la inversión A y por la TIR la inversión B. Sí, podría ser, pero ya es un caso, otro caso de estudio más particular y que es uno de los inconvenientes que tienen estos métodos, pero que no vamos a entrar en ellos porque suele ser cuando hay flujos de caja negativos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a quedarnos en que por lo general, como norma general, el criterio van y el criterio TIR nos va a dar la misma selección de la misma inversión a elegir, ¿de acuerdo? El mismo proyecto. Vale, entonces tenemos aquí. Vamos a volver a la hoja de cálculo y os voy a enseñar el payback, aunque bueno, el payback no lo tenía preparado, pero vais a ver que es muy sencillito. Voy a copiar mi cuadro aquí, ¿vale? Y lo que voy a hacer es... vale, voy a hacer la inversión A, ¿vale? Sería, le doy al igual para activar la fórmula y voy a ir actualizando cada uno de los flujos de caja hasta cubrir los 100.000 euros, ¿vale? Entonces, en este caso, ¿cómo actualizo un flujo de caja? Pues sería el 40.000 dividido, abro paréntesis, 1 más 0,06, en este caso como es elevado a 1, pues ya está, no tiene más, ¿vale? Entonces aquí lo que voy a hacer es para poder arrastrar la fórmula, voy a apretar F4 después de 0,8 para que se me fije. Vale, entonces, ¿veis? Aquí ya tengo mi flujo actualizado 37.000. Vale, voy a ir al siguiente. Lo que pasa que en este caso tengo que ese 0,08 lo tengo que actualizar y para eso lo elevo al cuadrado. Fijaros aquí arriba, ¿de acuerdo? 60.000 actualizado se me queda 53.000. Ahora yo ya veo, lo que puedo hacer es aquí me voy a calcular una autosuma, ¿vale?
y me voy a poner que esto más esto más esto más esto más esto. Se me va a ir sumando para yo ver, ¿veis aquí? Lo voy a poner centradito. ¿Vale? De momento en los 2 años primeros tengo cubiertos 91.000 euros, todavía me faltaría un año más. Entonces aquí voy a actualizar mi siguiente flujo de caja. Uy, se me ha movido. Vaya. Pero en este caso es elevado a 3 porque estamos en el periodo 3. Obviamente aquí ya se me pasa. Entonces aquí, como ya sabéis, tendría que operar y mi payback descontado en este caso serían 2 años y este tercer año tendría que hacer la regla de 3. ¿Y cómo calculo la regla de 3? Bien, pues en primer lugar lo que tendría que hacer es de este flujo de caja del año 3 la cantidad que yo he necesitado para llegar a los 100.000. Por lo tanto, lo que voy a hacer es, voy a calcularla, los 100.000 más esto, ¿vale? En este periodo a mí me faltaban 8.864 euros que he cogido de mi periodo 3. Por lo tanto, la regla de 3 a hacer sería, si con 41.981 he hecho 12 meses, con 8.864 necesitaré X meses. Luego ya multiplico en cruz y ya me sale el valor en meses, ¿de acuerdo? Entonces aquí me saldría 2 años y los meses que me haya salido de la regla de 3. Posteriormente realizaría los mismos cálculos para el proyecto B y el proyecto C, actualizando cada flujo de caja hasta llegar a cubrir los 60.000 y los 40.000, ¿de acuerdo? En este caso, igualmente, elegiría el proyecto de inversión con un menor periodo de tiempo, es decir, con un menor payback descontado. Bien, volvemos a la selección, a la presentación, y aquí ya finalmente simplemente os mando deberes. El ejercicio 13, 14 y 16. En algunos pedirá métodos estáticos y dinámicos, pero como ya lo habéis hecho, únicamente por métodos dinámicos. Aunque os pida solo ban y TIR, yo os voy a pedir que hagáis ban, TIR y payback descontado en los 3 ejercicios, ¿de acuerdo? Y son el 13, 14 y 16 de la página 311. También aquí he puesto una hoja de ejercicios de Drive, pero bueno, como los ejercicios del libro son larguitos, de momento nos vamos a quedar aquí y ya si acaso la semana que viene incluiré más ejercicios en Drive. Os voy a pedir que me lo entreguéis antes del lunes 25 de mayo a la hora de comer, y sí que es verdad que tenéis toda la semana para hacer estos ejercicios. Sé que esta clase ha sido larga, pero bueno, os voy a pedir que no lo dejéis todo para el final, ¿vale? Así que nada, os mando mucho ánimo. Si tenéis alguna duda, por favor, preguntadme por correo o casi por WhatsApp, yo creo que va a ser lo más rápido. Y nada, mucho ánimo, que estamos en la recta final y ya no queda nada. Venga chicos, buena semana, hasta luego.